Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo 33 del tiempo ordinario y estamos viendo un evangelio del día de hoy bastante interesante, muy diciente, Mateo 25 del versículo 14 al 30. Voy a quedar con el versículo 24d. Porque es que en este evangelio Mateo, que Mateo es el testigo fiel, fidedigno de las hazañas de Jesús, y que lo va copiando en sus papiros, en sus rollos, para que las demás personas tengan conocimiento de Jesús como Mesías, tengan conocimiento como en el desarrollo perfecto de la pedagogía, el mesianismo de Jesús, o sea, del propio Mashiach ben David. Para el judío era muy reconocido el Mashiach ben David, y que llamaran a Jesús como Jesús hijo de David, ben David, pues era muy diciente. Y entonces Mateo empieza, prácticamente los grandes eruditos de Mateo empiezan a decir que la construcción de Mateo en todo su evangelio es vislumbrar ese ben David, ese Mashiach ben David, Yeshua Mashiach ben David. Y por eso los primeros cristianos pues lo cantaban como en forma de piyut, de ejaculatoria. Y para adentrarnos en este evangelio de Mateo, que estos papiros tuvieron diferentes acercamientos a las diferentes comunidades judeocristianas, en especial judeocristianas, más hacia la parte de Egipto, hacia la parte inclusive siriaca, toda esa parte, lo que es hoy Irán, Afganistán, Irak, toda esa parte, toda esa repercusión de Mateo, para los grandes eruditos de Mateo, grandes doctores en Sagrada Escritura de Mateo, pues hoy habla de lo que es la retribución, la acción retributiva a la gracia de Dios, Y no me voy a meter tanto, a pesar de la mariología, a pesar de lo que es la acción retributiva de Dios, que tiene que ver sí o sí, como toda la teología, sí o sí, con la figura eminentísima de la Madre del Señor, de la Virgencita María. No me voy a meter hoy por ese campo, porque quiero dejar más que todo en el principio estable, doctrinal, a pesar de que la Virgen María es totalmente doctrinal y goza del magisterio de la Iglesia a partir del mismo Jesús en los evangelios y con la misma datación. Hoy quiero hacer memoria y conmemoración de un apologeta judío, que hay una transición entre el judaísmo y el cristianismo primitivo, sobre todo porque le asienta las bases a la Iglesia Católica en cuanto a unos puntos precisos importantes, que está refiriéndose, según obviamente dentro del compendio de los padres apostólicos, del primer siglo, los padres apostólicos, una que llama epístola a Diogneto. Y hay unos puntos importantes que se habla de quién es el Dios de los cristianos, al mismo tiempo por qué los cristianos menosprecian la muerte, es decir, por qué los cristianos sí valoran la vida, pero menosprecian la muerte, o sea, que lo lleven al martirio, que lo lleven a sufrimiento y para después lograr la muerte. ¿Por qué menosprecian la muerte? O sea, ¿por qué la muerte para ellos no es importante como esa realidad en la cual muchas personas se apegan y dicen, se va a morir, ¿no? Y ellos dicen, no, tranquilo, me muero. Esa es una de las razones importantes también, la importancia de tener el amor al prójimo, al mismo tiempo, por qué la fe de ellos ha sido sustituida por Jesucristo el Mesías. Y mejor dicho, son de los dos, del segundo al 4 al capítulo 4 de la epístola de Diogneto, que pues obviamente está dentro del convenio de los padres apologistas, porque en realidad se desconoce el autor, solamente hasta el siglo XVI se pudo saber más o menos qué era lo que se estaba haciendo con respecto porque algunas personas apartes a la iglesia católica, a la iglesia primitiva católica cristiana, estaban hablando del famoso propagandismo del cristianismo, y pues no lo veían como una simple apología, lo veían simplemente como algo que era una propaganda, pero no sabían que se estaba defendiendo la fe. Y por eso, con ese antecedente de esos padres apostólicos, Diogneto y Fidón obviamente pues de Alejandría, ¿verdad? Fidón de Alejandría y todos esos, inclusive también Flavio Josefo y todos ellos, pues obviamente defender el cristianismo y todas las cosas, pues el evangelio hoy nos trae una cosa muy significativa, sobre todo este versículo que dice,
el último hombre que le dice que por ahí que guardó el talento que le dio, y le dice, yo sé que eres un hombre estricto, exigente. La Brit Hadashah, como lo copia Mateo en arameo, está la palabra la olí. Nada más, o sea, exigente quiere decir la olí. Pero, y después dice, bueno, que cosecha donde no plantaste, bueno, sí, tuve temor. Sí, tuve temor. Pero ese temor no es el irat, que se conoce normalmente dentro de la traducción, no. Es el famoso retitah, de la raíz ret. Quiero quedarme ahí, ¿por qué? Porque ese lali, que es un hombre que pues las traducciones, algunas dicen que es un hombre exigente, otras que es un hombre duro, en fin, pero la Brit Hadashah dentro del contexto de Mateo dice lali, es porque está tomando la vertiente, Mateo, que lo escucha a la voz de Jesús, se dice lali, o sea, eres un hombre, o sea, Adam li, lali, o Adam la, en especial la Brit Hadashah dice Adam li, pues está hablando de un negativo, porque está hablando de esa, no solamente el exigente como tal, sino está hablando de un negativo. Ese Adam Lee está hablando de un negativo, que quiere decir que usted no goza. Mire lo que dice diciendo, o sea, usted no goza de la condición del Hijo de Dios. O sea, mire lo que está diciendo Mateo, o sea, escuchando la voz de Jesús, está diciendo, esa persona, el cual por ahí escondió el talento y lo hizo hasta porque tenía miedo, porque tenía ese retitah de la raíz ret, ese retitah, ese li, ese Adam li, quiere decir que no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Y por eso, ¿a dónde lo mandan? Perezoso. Dice, entonces, bueno, como tal, dice, se quitará hasta lo que tiene y mándelo donde es el sitio de rechinar de dientes, dice otras traducciones. Se lo está mandando para el infierno. Lo están mandando para el infierno. O sea, ¿el qué es el infierno? La ausencia de Dios, lejos de Dios, apartado de Dios. ¿Por qué? Porque no es un hijo de Dios. ¿Y por qué no es un hijo de Dios? ¿Porque escondió el talento? No. Porque es que las traducciones de el sentir de Mateo, en su texto original de Mateo, no es que haya escondido el talento. No. Es porque sencillamente, mire, o sea, por favor póngame muchísima atención con respecto también a los padres apostólicos, por esa carta de un neto. Escúcheme bien. Porque tuvo, no porque gozó, porque tuvo envidia, tuvo calumnia y rechazó la virtud propia del cristianismo. Es decir, tuvo esa acción, virulenta contra el mismo cristianismo, contra el mismo Hijo de Dios. O sea, envidia, calumnia, actitud virulenta contra la misma acción de la gracia. O sea, rechazó toda la gracia. Es decir, envidia, calumnia, soberbia, discordia y actitud violenta contra la gracia. O sea, la rechazó. Por eso no es un hijo de Dios. Difícil texto de Mateo. ¿Por qué? Porque uno dicen, no, pero es que todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos criaturas de Dios. La teología en su acción sacramental, no soy teólogo espiritual ni doctor en espiritualidad, pero la teología nos va enfocando en la parte espiritual, que todos somos criaturas de Dios, hijos de Dios por el bautismo. Somos referentes hijos de Dios por el bautismo. Esta persona no es hijo de Dios, ¿por qué? Porque esta persona, como le digo, vuelvo y digo, rechazó la gracia. ¿Mediante qué? Mediante la envidia, la calumnia, la discordia, la soberbia, la prepotencia, muchas cosas que de cierta manera se oponen a lo que es un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué es ser hijo de Dios? Una persona pasiva, pero impasible, comprensiva, tolerante, que ama, que respeta, que está siempre presente en la necesidad del prójimo, que sabe ayudar, porque no todas ayudas son buenas. Ya lo hemos hablado en otros temas. Hay cosas que usted no se puede inmiscuir cuando hay cosas que son ya más de trasfondo. Entonces, hay cosas que son importantes. Y pues obviamente, como también lo narra este texto del Evangelio de Mateo, son importantes, sobre todo porque si usted quiere ser un hijo de Dios, lo fundamental es vivir en gracia. Por eso el texto original de Mateo dice, ese retitah, o sea, no es tanto el irat de saber que usted ofende a Dios, no, ese retitah de saber, de saber de que usted sus acciones lo van a conducir al infierno.
Ese retitat de miedo de decir, hice las cosas mal. Ese retitat que, como quien dice, grita en su conciencia, en su consciente, en su subconsciente, en el inconsciente, donde quiera usted verlo, como dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, su alma media, alta, media y baja, ese grito de la conciencia, que es el grito de Dios, que dice, estoy haciendo las cosas mal, debo corregirme, y usted no se corrigió. Entonces llegó a la presencia de Dios con ese retitat, sabiendo que para dónde se iba ya, porque usted no es un hijo de Dios, porque le faltó las características de ser un hijo de Dios. Por eso hoy este evangelio, ya finalizando el año prácticamente litúrgico, hay que pensar, ustedes y yo somos hijos de Dios. En ustedes y en mí está esa paz, esa tranquilidad, ese amor que viene de Dios, esa comprensión hacia el prójimo, esa acción determinante por amar a Dios por encima de todo, como dice San Agustín, y al prójimo como a sí mismo. Pero ojo, no en condición de una benevolencia laxiva, digamos así, o relajada, no. Es un amor al prójimo que crea responsabilidad en ambas partes. Entonces, eso es lo que nos enseña el Evangelio el día de hoy. Usted es un verdadero hijo de Dios. O sea, usted vive la tolerancia, el amor, el respeto. ¿Usted vive todo eso? Hay que preguntarnos cada uno de nosotros si vivimos todo eso. Dios los bendiga. Hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, Vigilio del Santísimo, horas de caridad y confesión. Importante, pregúntese, ¿cómo está su vida con gracia, en la gracia de Dios? ¿Se confiesa regularmente? ¿Asiste a la Eucaristía por lo menos mínimamente los domingos de acuerdo a su estado de vida? ¿Qué hace usted para tener una vida en gracia? Mire, acurra a la Virgencita María, que es la llena de gracia. Ella es la dispensadora de las gracias, como dice la teología, la mariología. No quise meterme por ese lado porque algunos de pronto dirán, no, que no. Pero bueno, para que vieran digamos, la raíz del magisterio, que además de ser de la Virgencita María como está dentro de la primera tradición de los primeros siglos del cristianismo, con esos grandes hombres pensantes, sobre todo por ejemplo esta epístola de Ogneto y muchas más como hay. Dios los bendiga. Piense si usted está en la vida de gracia o está dándole la espalda a la gracia de Dios. Que esté muy bien. Feliz día para cada uno de ustedes. María Reina de la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Feliz día. Que esté muy bien.